Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Hoy iniciamos, según la tradición, el Domingo de Ramos. Y como es un día registrado en las Escrituras, vamos a detener un poco los temas sobre las heridas del corazón y vamos a hacer énfasis hoy en un tema basado en Lucas 19, versículo 36 al 38. Lucas 19, 36 al 38. Quiero que esta mañana abras tu Biblia y leamos esos versículos que hacen referencia a un día histórico. Un día como hoy, Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, hoy vive sus últimos días en la tierra, para después morir en la cruz, pero resucitar y sentarse a la diestra de Dios el Padre, donde dice la Escritura: intercede por nosotros. Dice el capítulo 19, versículo 36 de Lucas: a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros y maravillas que habían visto. Bendiciones al Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. El tema de esta mañana, al ser la entrada triunfal, donde se proclama a Jesús como el Rey, ¿sabes cuál es el tema de hoy? Él sigue siendo el Rey. Amén. ¿Cuántos creen eso? Él sigue siendo el Rey. Entonces, no tiene que ver nada con tradiciones de canciones. Tiene que ver con una afirmación. Él sigue siendo. Cual sea la situación en que tú te encuentres, cual sea la circunstancia en que tú estás, Él sigue siendo. Amén. Den un aplauso al Rey. Él sigue siendo el Rey. Como dije al principio, esta semana religiosamente se conoce como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Y se recuerda o se proclama a Jesús como el Rey. El día que Él entró a Jerusalén, lo proclamaron Rey. Pero escucha esto: una cosa es proclamarlo Rey, otra cosa es tenerlo como el Rey. Y si tú no lo tienes como Rey, Él sigue siendo el Rey. Yo quiero antes de entrar en el tema, la palabra Rey es el concepto hebreo. Rey, el concepto hebreo. El concepto griego es Señor, Kyrios. Entonces, cuando hablemos de Rey o Señor, es el mismo título, nada más que uno es un concepto hebreo que es Rey, por la manera en que se gobernaba en el Antiguo Testamento los reyes. Y en el concepto del Nuevo Testamento, básicamente la cultura griega es Señor, Kyrios. Entonces, en ese día los judíos lo recibieron y lo proclamaron. Pero ¿sabes qué hacían? Lo proclamaron de dientes para afuera, porque días después esos mismos que le decían Rey, Hosana al Rey que viene, Hosana es sálvanos,
te rogamos que nos salves, oh Rey. Ese mismo pueblo, días después, ¿qué estaban gritando? Crucifícalo. Ahora, si Jesús no es revelado como Rey en tu vida, como Señor en tu corazón, tú puedes creerlo. En doctrina puedes decir, Jesús es Rey. Y además tú puedes incluso cantar alabanzas al Rey. Mira eso, analízalo. Tú puedes creerlo, puedes cantar, pero no tenerlo como el Rey de tu corazón. Por eso es una necesidad, es muy importante. Diga conmigo, importante. Tener conciencia sobre qué significa que Jesús sea el Señor, sea el Rey. Porque está en nuestras canciones, está en nuestro vocabulario cristiano. Jesús es Señor, Jesús es Rey. Pero ¿qué significa realmente? Entonces, el propósito de esta prédica es que tú comprendas la necesidad y la importancia que tiene en la vida cristiana, en la vida diaria, en la vida de un cristiano, la importancia que tiene experimentar y entender que Jesús es el Señor. Porque al final no se puede vivir la vida cristiana en medio de tentaciones, debilidades, naturaleza pecadora. No se puede vivir la vida cristiana si Jesús no es nuestro Señor. ¿Cómo se te puede dar a ti la autoridad de ese Señor y Rey si no lo es Señor en tu corazón? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puedes tener autoridad espiritual? ¿Cómo puedes tener autoridad sobre demonios y sobre cualquier situación si Jesús es Señor, pero doctrinalmente, en la letra, pero no es Señor en tu vida? ¿Sí está conmigo? Entonces tú necesitas tener revelación para tener una plena conciencia de su señorío. Señor no es un simple título. Tú tienes que experimentar el señorío de Jesús. No puedes hacerlo de lo que hacían los religiosos y lo que hacen hoy. Tú prendes la televisión y ¿sabe qué hacen en todo el mundo y en muchos lugares de nuestro país? ¿Sabe usted que los lugares más religiosos de la Ciudad de México son los más problemáticos? Alcaldía Gustavo Madero y el Cerro de la Estrella. ¿Dónde está el Cerro de la Estrella? ¿Sabe que son los más problemáticos? Que la religión no cambia, la religión empobrece, la religión cega el entendimiento y la religión realmente destruye al ser humano. Y tú puedes hoy ver cómo la gente va a proclamar a un individuo que dicen que es Jesús, lo va a proclamar Rey. Sin en cambio, no es Rey en sus corazones. Entonces, ¿qué significa Jesús es Señor? ¿Es lo mismo creer y tenerlo como Señor? Yo quiero que comprendas una verdad fundamental en el cristianismo. Jesús es el Señor. Es una verdad fundamental. Jesús es el Señor, el Kyrios. Y una verdad fundamental en el cristianismo es que debe ser tu Señor, tenerlo como Señor y Rey. Si no lo tienes como Señor y Rey, jamás su autoridad te será entregada. Y no podrás ser un cristiano victorioso por cuanto solo tienes en tu cabeza a Jesús como Señor, pero no lo tienes en tu corazón como Señor. Y necesito que tú lo comprendas esta mañana. Entonces vamos a ir al significado, al concepto Señor. El concepto Señor en la escritura, en la cultura griega, no es lo mismo en nuestra cultura. Para ti, Señor,
¿Quién es un señor? En tu cultura, aquí en México, ¿quién es un señor? Es una persona adulta. Ese señor muchas veces es un varón que desconocemos, que no sabemos quién es, y decimos, ese señor que va allá, pero es un adulto. Es un señor. Entonces, si tenemos ese concepto de que es cualquiera, es señor, pero sabes, en la cultura griega, señor era el amo, el dueño de todo, la máxima autoridad y absoluta autoridad. Si tú entiendes ese concepto de señor, que es que amo, repite conmigo, amo, dueño, máxima autoridad y absoluta autoridad. Si tú entiendes que Jesús es amo, señor, dueño y máxima autoridad, entonces cualquier cosa que no sea el Señor Jesús te hace los mandados. Bueno, si tú lo tienes como Señor, ¿quién es tu Señor al final? Entonces, el señorío, el Señor en el Imperio Romano era un personaje llamado el César, el emperador. Y ese emperador era el amo. No importa qué nacionalidad tenían las personas, decían ellos, esto es Imperio Romano. El norte de África, por ejemplo. Todo Asia, Israel en este caso. Todo lo que era Imperio Romano, ¿quién era el amo y señor? El César, el emperador. Y el emperador tenía la máxima autoridad, era el dueño, el amo, y era el absoluto. Su palabra era la ley. Es más, se tenía al nivel de Dios. Nadie más estaba sobre él. Era el amo y señor, el dueño. Y cuando aparece Jesús, en este contexto, aparece Jesús, no es un problema. Jesús no es un problema para los romanos. Es un profeta más. Es más, decían a los hebreos, pues ustedes creen en él. No es problema para nosotros. Lo fue para los hebreos cuando Jesús se dijo Hijo de Dios. ¿Cómo? Pero hay algo importante. Reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías, no era problema. El problema inició cuando Roma pide a todos los cristianos, Jesús está predicando, empiezan a creer en él, y después nace la iglesia. Jesús asciende al cielo, manda el Espíritu Santo, y eso es una bomba total. Y la gente empieza a creer en Jesús, la gente empieza a tener un encuentro con Jesús. El apóstol Pablo se le aparece Jesús, y así sucesivamente. Y se le conoce a ellos como los que llegan y trastornan la ciudad. Y empiezan a proclamar a Jesús como ¿quién? Como el Señor. Entonces, el problema entonces inicia cuando esos cristianos que viven en el Imperio Romano dejan de dar pleitesía, honor, adoración al imperio o al emperador como el único Señor. Ahí está el problema entonces. Ante esta postura de la iglesia cristiana, los creyentes en Jesús, los cristianos que habían tenido esa experiencia con Jesús y lo habían recibido no solo como Salvador, sino como ¿qué? Como Señor, se negaron a dar culto al César y dijeron: no, señores, el único Señor se llama Jesús, no es César, es Jesús. Y no vamos a dar tributo de adoración, de honra a un hombre. No vamos a doblar nuestras rodillas como los chicos en Babilonia. No lo vamos a hacer ante la imagen. Es que querían que no es a la persona simplemente, sino la imagen del César estaba en todos los lugares y tenían que dar adoración y honra a esa imagen.
Y ellos dijeron: nos negamos, porque el único Señor a quien reconocemos se llama Jesús. Y entonces, ese fue el crimen de los cristianos: no rendir culto y adoración al César y declarar que Jesús es el Kyrios, el único Señor. ¿Qué creen que sucede ante esta postura de los cristianos? Esos cristianos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, con una convicción profunda, con una experiencia profunda, con una revelación de Jesús como Señor, con una determinación de convicciones, ellos dijeron: no importa lo que nos hagas, estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero no nos vamos a arrodillar ante ninguna imagen del César. No vamos a arrodillar nuestro corazón ante ninguna imagen del César, porque Jesús es el único Señor. Y bajo esta convicción y bajo esta postura fueron llevados al circo romano. Y ahí la historia dice que eran torturados, masacrados y comidos por leones. Pero la historia cuenta que no entendían los romanos por qué cantaban. No sé si ahí nació el canto: más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. No lo sé si allí nació. Yo no sé si allí nació el canto: cara a cara espero verle. Aquel que quiso mi alma redimir, yo lo voy a ver. Él me dijo: donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Yo no sé, pero dice que ellos cantaban. Y la historia cuenta que eran familias enteras y ponían a los niños primero, después los más jovencitos, los jóvenes, y al final los ancianos cubrían a esos niños. Y algunos de ellos, cuando los leones se saciaban, eran dejados libres. Lo único entonces, el único crimen de un cristiano en el tiempo del Imperio Romano fue declarar a Jesús Señor. La historia cuenta también que las cabezas o algunas extremidades de ellos eran colgadas en unos postes para encenderlas en las calles en la noche, para alumbrar las calles. Así era Roma. Así fue el Imperio Romano. Así vivió la iglesia 300 años. Pero así extendieron el evangelio. Y siempre Dios conservó a un remanente. Los demás partieron de una manera terrible. Pero cuando hay una convicción de que Jesús es el Señor, no hay nada que nos detenga. Podemos morir con una convicción: Jesús es el Señor. Pero algo importante: lo único que les hacía librarse de esa muerte, lo único que podía librarles de esa muerte, era negar a Jesús como Señor. Mi pregunta es: ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Qué hubieses hecho si hubieses sido un cristiano perseguido? Podrías negar a Jesús y vivir, pero eso sería un costo muy alto. Ganarías tu vida, pero perderías tu alma. Pero ellos sabían claramente las escrituras, la palabra apostólica que les decía: no teman a quien mata el cuerpo, teman al que puede enviar al alma al infierno. Ellos sabían eso. Ellos sabían las palabras de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos sabían eso.
el costo no era la muerte física, era perder el alma. Y claro, los cristianos eran ciudadanos respetables, cumplían las leyes, pero se negaron a rendir adoración al César. Y ellos, como los jóvenes hebreos, determinaron no rendir sus rodillas, no pegar sus rodillas al piso delante de una imagen. Los chicos hebreos determinaron morir quemados. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer, rey, no lo vamos a hacer. Y les dijeron: pues los vamos a echar al horno de fuego. El Dios en quien hemos creído nos puede librar. Y si no nos libra, ¿qué? Aún así no vamos a doblar nuestras rodillas delante de la imagen. Ellos, los cristianos de los primeros 3 siglos, no doblaron sus rodillas ante el César. Ellos eran hombres de una sola fe, de una sola convicción y de un solo Señor. ¿Qué de ti en este tiempo? ¿Qué de ti en este tiempo? La iglesia cristiana en este tiempo, en este día, está recordando que Jesús es Señor. Y qué bueno que lo recordemos. No tiene que ser solamente un domingo de Ramos religiosamente. Tiene que ser siempre: Jesús es Señor. Cuando te levantes, Jesús es Señor. Cuando enfrentes alguna circunstancia, tú tienes que declarar: Jesús es el Señor. Cuando tengas dolor en tu cuerpo, tú tienes que declarar: Jesús es Señor. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Amén. Hoy, el mismo espíritu del Imperio Romano ha hecho que muchos creyentes doblen sus rodillas y su corazón ante el César. El César hoy son los ídolos del corazón. Los ídolos de la Roma moderna están más allá de figuras y de santos o fotografías de personajes que se dicen santos. Los ídolos modernos están camuflajeados, escondidos detrás de el activismo, el dinero, la fama, los logros, el trabajo, posición social. Y ellos son los amos del corazón de muchos cristianos. Dile a tu vecino: te están hablando a ti. Dile a tu vecino: me iba a pegar a mí, me hizo a un lado y te golpeó a ti. Escúchame eso. ¿Cuáles son los ídolos donde los cristianos han doblado sus rodillas? Sí, lo cantamos: Jesús es Rey, que tu reino venga. Pero hemos doblado las rodillas y el corazón a ídolos de la Roma moderna. Muchos han negado el señorío de Cristo y han dado su corazón y han doblado sus rodillas ante el César. No han estado dispuestos a luchar como los hermanos de los primeros 3 siglos. Hoy, no. Morir, renunciar, hoy no. Pero quiero animarles que volvamos a ese espíritu, a esas convicciones, donde podamos decir: Jesús es mi Señor. No importa lo que venga, no importa lo que sea, Jesús es mi Señor. No voy a doblar mis rodillas ante nada y ante nadie, porque Él es mi Señor y merece todo el honor, todo mi respeto y toda mi adoración. No olvides, ese mismo espíritu que está pidiendo
que hagamos un lado al señorío de Cristo sigue vigente hoy. Es tan obvio. Piénsalo, analízalo. ¿Por qué mucha gente no está en la iglesia hoy? Porque no ha entendido el señorío de Cristo. Él lo tiene doctrinalmente, sabe que Él es el Señor, lo canta cada vez en las canciones, lo repite cada vez. Pero cuando tenemos que enfrentar de honrar a Dios en primer lugar, de darle a Él en primer lugar en nuestras vidas, ahí es donde muestras quién es realmente el Señor de tu vida. No estoy hablando si eres salvo. Yo entiendo bien claro que tú eres salvo, que tú eres redimido, que tú eres perdonado. Estoy hablando de señorío, no de salvación. ¿De quién es el Señor? ¿De quién es el Señor de tu vida? Tú puedes preguntarme esta mañana o pregúntame, pastor, dígame, pastor, ¿cómo hago a Jesús el Señor de mi vida? Otra vez, pastor, ¿cómo hago a Jesús Señor de mi vida? Ok. Yo espero que no solo quieras creerlo, no solo quieras declararlo, cantarlo. Yo espero que lo quieras experimentar. Los judíos lo recibieron, lo declararon, cantaron: viva el Rey, Jesús el Rey, bienvenido el Rey. Pero no lo recibieron en su corazón. ¿Cómo hacer de Jesús el Señor de tu vida? Ve conmigo a Romanos 10. Y eso es clave. Algún momento, esta parte yo ya la enseñé algún momento, no recuerdo cuándo, pero un día me acordé y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo hacer a Jesús Señor de mi vida? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares, ¿cómo? Con tu boca que Jesús es Él, ¿qué? Ahora, yo quiero que comprendas, la palabra Señor no es cualquier cosa. No, por favor. Olvídate del concepto tradicional de Señor en nuestra cultura. Cuando hablamos de Señor con referencia a Jesús, Él es el amo, la máxima autoridad. ¿Qué más? El dueño. ¿Qué más? La autoridad absoluta. Y cuando hablamos de absoluto, es lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses, que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es ¿quién? El Señor. Amén. Ahora, y cuando tú ves esa palabra en el contexto de Roma, doblarse toda rodilla, los cristianos decían: no, nuestras rodillas solo se doblan ante Jesús y no ante el César. No importa si me cuesta la vida. Qué bendición, qué convicciones. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cómo hacer a Jesús el Señor de nuestra vida? Número 1, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. Esa gente de los primeros siglos no confesaban simplemente a Jesús Señor. Ellos creían en su corazón que Él era la máxima autoridad y no doblaban sus rodillas ante ninguna imagen. Hoy tú la doblas tus rodillas ante cualquiera cosa, persona o acción. Tú doblas tus rodillas. Y Jesús es Señor, sí, pero en mi doctrina, no en mi corazón, no en mi práctica. Pero cuando tú tienes una experiencia interna, tu boca va a confesar la creencia de tu corazón.
Cuando hay una experiencia interna, tu boca confiesa, ¿qué cosa? La creencia de tu corazón. Y tú puedes encontrar a muchos cristianos donde sea, y muchos teólogos, todos saben. Cuando tú eres un cristiano, lo encuentras. No, yo sé, yo crecí en la iglesia, yo es más di clases, hasta fui pastor. Sí, pero tú vas a decir, sí, pero doblaste tus rodillas ante el César. Entonces, tu boca debe confesar la creencia de tu corazón. A través de la confesión de tu boca, tú le das derecho a Jesús como el amo absoluto de tu vida. A través de la confesión de tu boca le das derecho a que Él sea el dueño y Señor de tu corazón. No hay otra manera. Cuando tú declaras la creencia de tu corazón que Jesús es el Señor, tú estás estableciendo algo en tu vida poderosamente. No solo estás confesando que crees en Jesús como Señor, sino lo estás estableciendo como el Señor de tu vida. No es una simple confesión de fe. Escucha esto y aprende lo que yo les enseñé el miércoles. Cuando tú confiesas la creencia de tu corazón y confiesas que Jesús es el Señor, tú estás levantando un altar de confesión. Un altar de confesión. Tú estás levantando un altar de confesión. Yo espero que me lo comprenda. Literalmente, no físicamente, no materialmente. Cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, porque esa es la creencia de tu corazón. Cuando tú confiesas eso, tú estás levantando y apúntalo, escríbelo. Cuando yo confieso con mi boca la creencia de mi corazón, yo estoy levantando un altar de confesión. Desde ese altar yo estoy estableciendo, escúcheme bien, yo establezco un rechazo total a todo aquello que se llame Señor, ídolo, demonio. Cuando yo confieso con mi boca la creencia de mi corazón, levanto un altar desde donde estoy rechazando y estableciendo ese rechazo a todo aquello que gobernaba mi vida antes de Jesús. Repito, llámese demonios, llámese dioses ajenos, llámese vicios, llámese pecado, lo que sea. Cuando yo declaro a Jesús como Señor, que es la creencia de mi corazón, yo levanto un altar. ¿Cómo le llamo ese altar? Altar de confesión. Desde donde declaro y establezco un rechazo total a todo aquello que no es Señor. Amén. ¿Me está comprendiendo? Tú tienes que hacerlo. No solo hoy, todos los días. Cuando tú confiesas la creencia de tu corazón, tú levantas un altar de honra y adoración y de confesión que Jesús es tu Señor. Y cuando tú levantas ese altar, estás estableciendo un rechazo total a todo lo que no es el Señor. Cuando tú estableces a Jesús como el Señor de tu vida, también haces otra cosa. Haces una declaración de a quién perteneces. ¿A quién perteneces? Cuando tú levantas, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, no solo levantas un altar de confesión desde donde tú rechazas todo lo que no es el Señor, pero también estás declarando a quién perteneces. ¿A quién perteneces?
Le estás diciendo a los demonios, le estás diciendo al pecado, le estás diciendo a todo espíritu que te controlaba. Le dices: momento, señores, ahora este cuerpo, esta mente, esta alma le pertenece al verdadero dueño. ¿Quién es el verdadero dueño? Jesús es el Señor. Y cuando tú estableces quién es tu dueño, entonces ya no vas a temer a los brujos. ¿Me explico? Ya no vas a temer a nada. Yo sé que muchos de ustedes, cuando escuchan ruidos atrás de su casa, dicen, y arriba en la azotea, y dices: ay, nanita, hay que hablar al pastor que venga a orar y hacer una limpia. Limpia, ¿cuál limpia? Sí. ¿De quién es? ¿A quién le perteneces? Y cuando tú declaras a Jesús Señor y Salvador y dueño de tu vida, ¿a quién le perteneces? Entonces, amén. Entonces todo lo demás te hace los mandados. Bueno, hay gente que no le gusta que yo predique así, te hace los mandados. Pues ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿De qué así muy estilizado? ¿De qué manera lo puedo hacer? No sé. No tengo, no me da. Entonces, si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu dueño, ¿por qué temes? Ya no necesitas a nadie más. Ya no visitas a los brujos. Ya no le temas a los brujos. Ya no temas a los demonios. Jesús es tú. Él es tu dueño. Y Él no te va a dejar. Él estará contigo siempre. ¿Está claro? Entonces, en tercer lugar y último, cuando tú estableces a Jesús como Señor, el Señor de tu vida, escúchame esto: ya no vives en tus propias fuerzas, ya vives en Él, por Él, y Él vive a través de ti. Porque qué complicada es la vida. Vivir para Cristo implica vivir en mis fuerzas, tratando de hacer algo bueno hacia Él, honrando hacia Él. Pero vivir en Cristo implica que yo vivo por Él. Muy diferente. Querer cumplir a que Él, siendo mi dueño, ahora sea el Señor de mi vida, y Él es el que tome el control de mis debilidades, de mis pecados, de mis temores, de mis circunstancias, de mi pasado, etcétera, etcétera. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Entonces, cuando tú declaras a Jesús Señor, número uno, tú levantas un altar de confesión, desde donde tú estableces el rechazo a lo que no es el Señor. Número dos, cuando tú estableces a Jesús como el Señor de tu vida, tú declaras a quién perteneces. Número tres, cuando tú estableces a Jesús como el Señor de tu vida, ya no vives en tus propias fuerzas, sino vives, o Él vive a través de ti. Se vive la vida por Él. Y solo cuando se decide recibir a Jesús como el Señor, no solo doctrinalmente, sino en la vida diaria, entonces Él toma el control de tu vida, porque tú eres su pertenencia. Tú le has dado el derecho de que Él sea el Señor de tu vida. Entonces Él va a tomar el control. A medida que tú le permitas que Él tome el control, Él lo va a hacer, ¿sí o no? Entonces, Él va a hacerlo. Él va a tomar el control. Tú eres débil. Tú no puedes en tus propias fuerzas. Tú tienes gustos y pasiones diferentes a los que Él quiere que tú tengas.
Entonces entrégale el señorío de tu vida, entrégale todo lo que no puedes hacer y deja que Él lo haga a través de ti. Amén. Todo. Entonces vivir en Cristo implica que no vivimos en nuestras fuerzas, sino en su fuerza. En su fuerza. Por eso decía Pablo, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. No es en mis fuerzas. Entonces vivimos la vida por Él. Él es el que mueve nuestra vida. Vamos, Él es el motor que nos ayuda a caminar en su voluntad. Si Él no es el motor de nuestras vidas, sencillamente no la vamos a hacer. ¿Está aquí? Entonces tú necesitas esa revelación para tener una plena conciencia del señorío de Jesús. Ya estuvo bien de cantarlo, de creerlo, cantarlo como que Él es el Señor. Pero tú no podrás ser un cristiano victorioso si no tienes a Jesús como tu Señor. Hoy la religión va, es más, cuando tú venías para acá, tú viste, sobre todo, escucha esto, las ancianas, la gente adulta. Así como vamos, tanto iglesia popular y la iglesia cristiana, si no hacemos de Jesús el Señor de nuestras vidas, en 20 años las iglesias estarán cerradas. Si Jesús no viene, ¿quiénes están yendo a las iglesias? La gente adulta. Y tú viste gente que llevaba sus palmas. Yo no sé qué ondas. Entiendo la religión, la religiosidad, entiendo eso. Y incluso a bendecirlas, no lo sé. No sé si cuando se bendice una palma no se va a secar. Solo una pregunta, sarcástica incluso. No tiene que ver con palmas, señores. Tiene que ver con entregarle a Jesús el señorío de nuestra vida. Y a menos que Jesús sea el Señor del corazón, vamos a cambiar este país. Menos no. La autoridad de Jesús no puede ser entregada a personas que no están dispuestas a entregarle su corazón para que Él sea el Señor. Entonces, quiero que te pongas de pie esta mañana. El espíritu de Roma y el César moderno, el diablo, ha disfrazado y camuflajeado a lo que tú le entregas tu corazón, a lo que tú rindes. Entonces tú harás lo que hicieron los primeros cristianos. Tú vas a negar o doblar tus rodillas ante todo aquello que no es o que no sea Jesús, a menos que tú tomes decisiones. Es una desgracia que la iglesia cristiana, sin ser romana, muchos han doblegado su corazón al espíritu de Roma y al César y no a Jesús. ¿Cómo vas a hacer a Jesús el Señor de tu vida? De creerlo en tu corazón, que el Espíritu Santo revele a Jesús como el Señor, y entonces puedes confesarlo con tu boca. No tiene que ver porque hablas, no, tiene que ver con algo interno. Y cuando ese algo interno es una experiencia con Cristo, aquella experiencia de Pablo, y es válido decirle al Espíritu Santo esta mañana: si revelaste a Jesús a Pablo, él no estuvo con los apóstoles, él no conoció a Jesús físicamente, pero Jesús resucitó y Él puede revelarse a tu corazón. Él puede revelarse a tu corazón. Y en ese entendimiento de que Él es el Señor, confiésalo. Establece un altar desde donde tú rechaces todo aquello que no es el Señor. Que tu boca pueda confesar la creencia de tu corazón. Y a través de esa confesión tú le das el derecho de tu vida
para ser el absoluto dueño. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa qué edad tengas, no importa tu complexión, no importa tu situación social o económica. Dile a Jesús que Él tome el control. Aún, escúchame esto, cuando Él toma el control, las cosas van a cambiar. La gloria de Dios va a hacer algo en tu vida. Ahora, si tú levantas un altar de confesión, desde donde tú estableces un rechazo total a cualquier ídolo de tu corazón, entonces tú podrás vivir por Él y no tratar de vivir para Él. Los chicos hebreos determinaron no doblar sus rodillas. Los hermanos de la iglesia primitiva o de la iglesia de los hechos prefirieron morir antes que negar a Jesús. Mi pregunta: ¿y tú? Es el día de Ramos, de proclamar a Jesús como Rey. ¿Tú qué harías? ¿Cuál será tu decisión el día de hoy? Y te digo algo, espero que esto te pueda confrontar hoy, mañana o algún día en la vida. Si tú no decides hacerlo Señor de tu vida, si tú decides negarlo, Él dice: yo también un día lo negaré delante de mi Padre y le diré: yo no lo conocí. Y tú le dirás: Jesús, asistí tantos años a la iglesia cristiana. Sí, pero yo nunca te conocí. ¿Por qué no esta mañana le dices al Espíritu Santo: revélalo a mi corazón, quiero amarlo? Y cuando se trate de decidir Jesús o el mundo, yo pueda decir a Jesús. Yo puedo decidir a Jesús como el Señor de mi corazón. Si esto me cuesta la vida, no es lo importante que me cueste la vida. Lo importante es que Él es mi Señor y mi Salvador. No es lo importante qué es lo que mi cuerpo pueda sufrir o padecer. Lo importante es que mi alma pueda gozarse en el Señor, en mi Salvador. ¿Quieres confesarlo, recibirlo en tu corazón como tu Señor? Confiésalo con tus labios esta mañana y dile: Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi corazón. Seriamente hazlo. Seriamente esta mañana decláralo, invítalo, que venga a tu corazón y tome el control de tu vida. Que Él venga a tu corazón esta mañana. Si ya lo has hecho, reitera que Jesús es el Señor de tu vida. Reitéralo esta mañana. Él es el Rey, Él es Rey, Él es Señor. Chicos, cual jóvenes hebreos, digan: no doblaré mis rodillas ante el mundo. Honraré a mi Señor Jesús. Amaré a Jesús. Honraré a Jesús. Daré honra a Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, honraré a Jesús. Él es el Señor. Decláralo Señor de tu vida. Decláralo Señor de tu corazón. Decláralo Señor de tu alma, de tu ser. Ámalo a Él sobre todas las cosas.
Ámalo a Él sobre todas las cosas. Ámalo a Él sobre todas las cosas. Exáltalo a Él como Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor Jesús. Exáltalo a Él como Rey y Señor. Recíbelo en tu corazón como el Señor. Vive por Él, para que vivas para Él. Oh, precioso Jesús. Mi vida te pertenece, mi vida te pertenece. Ya no tengo temor, mi vida te pertenece. Exáltalo a Él, Rey de reyes, Señor de señores. Dale honor y gloria al Rey. Recíbelo esta mañana como tu Señor y tu Salvador. Sí, gracias, Jesús. Gracias. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi corazón. Yo te pertenezco. Yo quiero que vivas a través de mí. Dame fuerza, sabiduría, entendimiento. Tú eres el Señor de mi corazón. Tú eres el Señor de mi corazón. Yo te pertenezco y mi corazón te pertenece. Tú eres Señor. Y gracias por lo que vas a hacer. Gracias. Que a partir de esta mañana no seas como los religiosos, proclamar en doctrina y en canciones el señorío de Cristo. Que lo puedas hacer en tu vida diaria y lo vas a lograr honrarlo a Él si tú lo recibes como tu Señor y tu Salvador. No vas a ser un cristiano victorioso si tú no tienes a Jesús como el Señor. Y tú no vas a tener autoridad espiritual si tú no tienes a Jesús como tu Señor. Él no va a dar su autoridad y su poder a alguien que no lo tiene como Señor y Salvador. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.